Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el canal de Ara Retadora. Hoy tenemos una entrevista súper interesante, pero antes vamos a sacar la frase del día de hoy. Escucha al universo. Siempre está susurrándote mensajes a través de canciones, sueños, números, animales y pensamientos. Y en este caso, a través de esta entrevista que va a estar súper interesante con Diego Caravedo, que lleva más de 20 años trabajando y pasó de ser un trabajador dependiente a un empresario y emprendedor. Hoy, a sus 47 años, comparte información con ustedes en redes sociales acerca de cómo funciona el dinero en tu día a día. Vamos a verlo. Diego, gracias por venir a mi canal, por estar acá en un nuevo episodio. Me pareció súper importante invitarlo al canal porque él habla de una manera muy honesta y transparente en redes sociales y me parece vital tener eso hoy en día, tener información más real, información donde comunicamos los aciertos y los errores y aprendemos de ellos, porque así es la vida, es lo más humano del mundo. Y antes de empezar con toda esta información muy valiosa, quiero que nos cuentes quién es Diego Caravedo. Bueno, nada, primero agradecerte la invitación, encantado de estar acá contigo. Contarles, bueno, yo de formación soy comunicador, tengo una maestría en marketing, he hecho diferentes certificaciones como coach, estoy próximo a empezar otra certificación, soy esposo, tengo 3 hijos. Y bueno, ahora tengo un negocio, así que ahí vamos a conversar un poquito sobre la experiencia. Buenísimo. Me dices que estudiaste audiovisual, marketing. ¿Cómo esto fue construyendo tu carrera en el tiempo? ¿Siempre te dedicaste a eso o hubieron algunos cambios, experiencias diferentes? Mira, es gracioso porque en realidad, por un lado a mí, toda la vida mis amigos me han cochineado que yo soy el que sabe de todo, pero en realidad, si me pongo a hacer una revisión de todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? He hecho de todo un poco, efectivamente. Yo estudié audiovisual, no ejercí audiovisual profesionalmente desde el punto de vista de manejar cámaras y todo, pero sí trabajé en publicidad, trabajé en una agencia de publicidad por varios años y obviamente estaba metido en producción, entonces sí estaba metido en el mundo audiovisual desde la parte de producción. Curiosamente ahí paso a trabajar más en el tema de cuentas. Ahí conozco a un cliente que luego fue otro empleador mío, que es una empresa con la que aprendí a viajar porque es una empresa chilena que estaba acá. Me tocó viajar a Ecuador, me tocó viajar a Chile, manejar el tema de marketing por todo el Perú. Ahí es donde entro al tema de marketing, ahí es donde hago mi maestría en marketing. Y obviamente en la cancha vas aprendiendo. Pero llega un punto en el que evidentemente después de tantos años haciendo lo mismo, ya es como que es desgastante. Porque efectivamente tú puedes tener ciertas profesiones o ciertos trabajos que te encante porque nunca se repiten los patrones. Pero en mi caso, era un momento en el que ya después de algunos años en la empresa, haciendo lo mismo, 5 años después ya era como que sentía que ya necesitaba hacer un cambio en mi vida. Te ganó la rutina. Me ganó la rutina. Me ganó la rutina y eso, lo que cuento acá es un poco, a pesar de toda la libertad que tenía para manejar el negocio como yo quisiera. Yo manejaba tema de proveedores, contactos, ¿no? Era una empresa en ese momento relacionada al tema de decoración, de construcción, porque era una empresa de paneles de madera. Empezaba Casacor con fuerza en el Perú, y era todo un reto porque había que empezar a cambiar el chip de utilizar madera para utilizar paneles de madera, que hoy día es al revés. Hoy día no encuentras así nomás a alguien que utilice madera para trabajar. Es muy caro. Es muy caro, claro. Hoy día el que trabaja en madera es como un artesano profesional. Es un lujo. Es un lujo, ¿no? En esa época, olvídate, había que hacer todo un trabajo de concientización, educación, y bueno, fue un reto interesante. Pero claro, 5 años después era como que ya todos los años lo mismo, ¿no? Habían cosas estacionales, cíclicas, y decíamos ya hay que hacer un cambio. Entonces, curiosamente de ahí, bueno, una vez que dejé de trabajar ahí es donde arranco mi vida de emprendimiento. Salgo a algo que muchas veces he contado en los talleres que he hecho, es que dentro de mis emprendimientos lo primero que tengo así fresco profesionalmente es cuando empecé en la industria de la crianza de caracoles de tierra. ¡Wow!
era un negocio muy raro en el Perú y creería que sigue siendo un negocio raro en el Perú. O sea, de audiovisual a caracoles, me encantó. A caracoles, teníamos un proyecto, me adapté a un proyecto que ya había iniciado el hermano de mi mamá, en Lurín, que tenía una chacra ahí, habían 2 hectáreas, y ya tenía este proyecto más o menos implementado, entonces me metí yo a estudiarlo profesionalmente, a meter algo más de plata al tema. Logramos hacer alguna exportación de caracoles, interesante, porque el mercado básicamente es muy limitado, porque son España y Francia específicamente. Son que los lo consumen gastronómicamente. Se consumen gastronómicamente. Me tocó comer caracol acá, hicimos unas pruebas en algún momento para comer caracol, es sabroso. Pero bueno, finalmente, como era una industria tan complicada y había que tener mucho cuidado con las plagas, cambiamos sobre el mismo rubro, digamos, en la misma chacra, cambiamos de caracoles a cuyes. Cambiamos a criar cuyes. Me metí a hacer un curso con uno de mis hermanos a la agraria. Preparamos a una persona también, lo trajimos a Lima para que se prepare, que era una persona que me ayudaba mucho ahí. Y me acuerdo, pues, en esa época a mí me tocaba hacer de todo, ¿no? Yo tenía que comprar la comida balanceada para los cuyes, llevarla a la chacra, dársela a Esteban, que en paz descanse. ¿Cómo se llama? Me tocaba recoger los cuyes para llevarlos a los negocios a donde les vendíamos. Vendíamos cuy vivo, luego empezamos a vender cuy, como le llaman, beneficiado, que es el cuy ya listo para comer. Buscar quién me pueda beneficiar a los cuyes, porque también es todo un arte, el matar al pobre animal para dejarlo sin pelo y todo el tema, ir a los mercados. Entonces es todo un arte. Trabajaba con picanterías, me iba a Cieneguilla, terminé yéndome en algún momento a vender cuyes vivos al mercado de Canto Grande, porque la señora que trabaja con nosotros toda la vida me dijo, ahí por mi casa venden cuyes en el mercado, ándate por allá. Entonces me acuerdo que me iba con mi hermano en la camioneta. Una aventura. Olvídate, una locura. Y me tocó, bueno, en ese lapso, me toca también reinsertarme laboralmente, porque obviamente es un emprendimiento que es lo que mucha gente no sabe. El emprendimiento no es lineal, no es que hoy día arrancas aquí, te vas así para arriba. Como yo siempre he compartido mi experiencia en todos los emprendimientos que he hecho a lo largo de mis últimos 25 años de vida, han habido un montón de retos, ¿no? Hay un montón de ciclos y en todo vas aprendiendo, no es lineal. Pero bueno, de ahí me tocó entrar a trabajar en el área comercial, o sea, pasar de comunicaciones a marketing, y luego entré a trabajar a una empresa, me acuerdo en esa época era Nissan Maquinarias, a trabajar como jefe comercial. O sea, pasaba de publicidad a trabajar como jefe comercial para la venta de repuestos. Yo tenía una ventaja porque a mí me encantan los carros, me encantan los fierros, me encanta todo el tema de repuestos, todo. O sea, no era algo alejado a mis gustos. Pero me tocó aprender ahí a manejar un equipo comercial, que nunca había manejado un equipo comercial, porque si bien es cierto, había trabajado en marketing, pero en marketing éramos yo, una diseñadora, un par de asistentes y ahí quedaba el equipo. Acá está a cargo un equipo de casi 30 personas. Y que necesita motivación constante. Constante, y además en un rubro bien complicado, porque era la típica venta de front desk con contacto directo con el cliente. Tenías clientes intermedios, que eran los otros talleres. Entonces, había que desarrollar toda una estrategia, aprender de la estacionalidad de los repuestos, que era bien interesante, que de alguna manera en lo que hago hoy día me sirve para entender muchas otras cosas. Y bueno, de ahí he ido pasando por diferentes cosas. Regresé a emprender en algunos otros proyectos que no funcionaron bien. Me tocó trabajar con mi papá en un proyecto que hizo, que es una empresa de salud mental. Es como una especie de seguro de salud mental. Wow. Me tocó ayudarlos en ese momento. ¿Eso en qué año fue más o menos? Esto más o menos alrededor del 2010. Mucho antes del boom que hay ahorita de mejoramiento personal y de trabajo, sí. ¿no? Con nuestra mente, con nuestro interior. Qué loco, qué visionarios. Sí, de hecho el proyecto nace como una empresa de seguros de salud mental, específicamente psicología y psiquiatría. Y como a mí me pidieron en el directorio, o sea, mi papá y sus socios me pidieron que los ayude a desarrollar toda la estrategia comercial y a salir a vender un poco el tema, justamente lo que tú dices ahorita es importante. Ahí me di cuenta de que existe aún hoy una gran necesidad de estar bien, o sea, como decían, integralmente. Como dicen, en el ser humano es un ser holístico, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, y yo le decía un poco eso a mi papá, le decía, ¿sabes qué? No solamente va por acá el tema, hay que empezar a incursionar en diferentes temas, porque no solamente es un tema mental, sino que hay un tema de estar bien físicamente, de estar bien personalmente. Entonces, son una serie de detalles que había que ir mapeando, ¿no? Y bueno, luego de eso regreso otra vez a trabajar de manera dependiente hasta más o menos en el año 2019.
Y ahí, en el 2019, me toca volver a salir al mercado, dejo de trabajar en una empresa, bueno, ahí entré al rubro automotriz también, en 2 empresas importantes, ¿no? Una era DB Motor, que me tocó trabajar también en repuestos, tema de camiones y diferentes temas. Paso a trabajar como experiencia por primera vez en electromovilidad, con BYD, que es la empresa china más grande del mundo de vehículos eléctricos. Me toca viajar a China, conocer todo el tema de la tecnología, cómo venía el boom de la tecnología de los vehículos eléctricos en el 2018. Pero en el 2019 di un paso a costado y me toca volver a emprender. Y me junto con un amigo que había estudiado conmigo en el IPP, habíamos estudiado ambos publicidad, comunicaciones, y él tenía ya muchos años de experiencia en el tema de eventos corporativos. Muy orientado a tecnología, porque muchos de sus clientes habían sido SAP, Cisco, empresas de tecnología bien importantes. Entonces arrancamos nuevamente en el 2019, me tocaba a mí manejar la parte comercial, obviamente tocar puertas. Algo que aprendí con mi primera experiencia comercial es que me encanta la parte comercial. De hecho, un tip que siempre le doy a la gente, pero uno cree que no es comercial y todos somos comerciales. Todos. No importa que estudies contabilidad, derecho, medicina y lo que sea, todos somos comerciales. Sí. Porque, o sea, si yo te pregunto ahora, recomiéndame un médico de algo, me vas a recomendar a alguien y es una acción comercial. Exacto. Y el doctor te va a recomendar a otro especialista y es una acción comercial y mucha gente eso no lo sabe. Entonces ahí aprendí y de ahí me quedé mucho con el chip de la parte comercial. Entonces empecé a tocar puertas, empezamos a crecer con la empresa de eventos y nos fue súper bien en el 2019 o sea, empezaron de cero, terminamos el año con, digamos, ya con ingresos y con una buena cantidad de clientes. Arrancamos el 2020 súper bien, ¿no? Y ya sabemos cómo terminó el 2020, ¿no? En el 2020... Siento que este desenlace lo he escuchado muchas veces. En el 2020, en el primer trimestre del 2020 ya teníamos más o menos proyectos aprobados para el primer semestre que nos iban a cubrir más o menos el mismo nivel de ingresos que habíamos tenido en el 2019 que habíamos arrancado. Año completo. El año completo lo teníamos más o menos cubierto en los primeros 6 meses de eventos ya programados. Sabemos en qué termina la historia. Obviamente en marzo, de ir así, nos vamos así en picada. O sea, de tener una proyección de por lo menos crecer 400%, porque estás en un trimestre haciéndolo de un año, te fuiste a cero. A cero. A cero, de la noche a la mañana. Wow. A cero, de la noche a la mañana. Yo, paralelamente, en mi vida, más o menos allá por el año 2004, y después ya lo hice profesionalmente a partir del 2007, pero en el 2004 había conocido una industria a la que mucha gente le tiene miedo, que son las redes de mercadeo. Sí. Mucha gente le tiene miedo y es real y yo les doy la razón porque yo siento que en América Latina, lamentablemente, se ha prostituido el concepto de la red de mercadeo. No se han gestionado bien, ¿no? No se ha gestionado. Se le ha vendido a la gente el concepto de que uno va a ser millonario en 3 días. Y fácil. Y es fácil y que simplemente no vas a tener que hacer nada. Y ahí es donde yo hago un símil hoy día, cuando hago mis talleres y le explico a la gente que, o sea, si bien es cierto, no es la única opción para emprender, es una buena opción. Sí. Pero tienes que entender que vas a trabajar igual 12, 16 horas al día, igual vas a tener que trabajar de lunes a domingo, igual vas a tener que tocar puertas, igual vas a tener que hacer actividades y acciones que lo vas a hacer en la industria tradicional o lo vas a hacer en la red de mercadeo. Lo único que va a cambiar es el ímpetu que le metas y el producto probablemente o los productos que tengas para ofrecer. Claro. Pero el formato es el mismo. Sí. Entonces, en el 2019, paralelamente yo había arrancado otra red de mercadeo, yo había dejado de hacer redes muchos años, y en el 2019 yo empecé a consumir un producto que tiene que ver con temas de nutrición, de salud, que hasta el día de hoy yo los consumo, pero yo ya había hecho cierta red también paralelamente a la empresa de eventos. Entonces, gracias a Dios, como yo siempre digo, las cosas no son coincidencia, pasan por algo. Esos primeros meses de la pandemia, del encierro, que obviamente no tenía ingresos, no habían eventos, a mí esta industria que ya había desarrollado con la red, que más o menos habíamos empezado a armar, ya me había generado comisiones. Entonces, a mí, por lo menos esas comisiones me salvaban los pagos básicos del mes. Los fijos. Los fijos, al menos celulares, comida, claro. ¿no? Y así fue que empecé a navegar esos primeros 4 o 6 meses de encierro. Y en el 2020, a mediados del 2020, por estas cosas del destino, nace el proyecto que tengo hoy día, que se llama Cargi. Es una empresa de logística de última milla. Nace como un proyecto de una conversación con un buen amigo que trabaja con el grupo, Falabella, que es, digamos, fue nuestro primer empleador en el proyecto. Muy interesante porque arrancamos a trabajar con ellos con un aplicativo que se llama Fácil. Y somos hoy día uno de los operadores de Fácil y hemos ido creciendo con ellos, obviamente haciendo las cosas bien, siempre metiéndole un poco la cabeza y tratando de hacer lo que el cliente necesita que se haga, ¿no?
a veces también es importante entender que uno emprende, pero deja que el negocio fluya y es como, oye, pero ¿qué es lo que el cliente necesita? Exacto. ¿No? O sea, hay que estar atrás, foco en el cliente, básico, ¿no? Uh-huh. Y además estar dispuesto a los caprichos y berrinches del cliente, porque si el cliente quiere que sea así y así, tú también tienes que ver si estás dispuesto a entrar a esa figura. Oye, vamos a innovar por acá. ¿Tú vas con nosotros? Bueno, veamos qué funciona. Pero siempre escucharlo, ¿no? No Totalmente. menospreciar esos comentarios que totalmente. A veces como emprendedores o como trabajadores decimos, qué pesado el cliente, ¿no? No, te está dando un mensaje, una necesidad, te está manifestando que hay algo que no está siendo satisfecho por alguien más y eso para mí es una oportunidad. Sí, que uno decide si la toma o no la toma. Totalmente. Y de hecho, eso que tú mencionas es lo que nos ha hecho crecer con ellos. Y obviamente, al ser uno de los grupos de retail más grandes del Perú, hemos ido creciendo con ellos a la interna, con Falabella y con Totus y con Sodimac, en algunos proyectos a través de Fácil también. Entonces, nos ha permitido hoy día, probablemente, este es el emprendimiento que tengo en mi vida más importante, porque ya vamos a cumplir 3 años, generando una buena cantidad de plata. O sea, hoy día pasamos de cero, hoy día somos una empresa que factura casi 6 millones de soles al año, le damos trabajo a más de 200 personas, somos 3 socios, ¿no? Hoy día estamos en lo que se llama, en la etapa de un emprendimiento, en un happy problem, porque en realidad estamos en esa disyuntiva en la que necesitamos más capital para seguir creciendo. Y es algo que mucha gente no sabe, pero cuando uno emprende, la mayoría de los negocios se caen cuando llegan a esta etapa, porque necesitas ese gap para, ok, si yo quiero seguir facturando, y yo sé que a mí me van a pagar a 30, 60, 90 días o 120 días, ¿no? Porque entre que juegan con tu factura y todo el tema, ¿no? Como dicen los gringos, cash is king. Entonces, necesitas ese flujo y ahí es donde muchas empresas se atoran. Entonces, hoy día, de hecho, estamos con mis socios en este bonito problema a resolver, ¿no? ¿Qué hacemos? Y como siempre he dicho, toda experiencia, todo emprendimiento es un aprendizaje, porque estamos en este dilema hoy día de ¿qué hacemos? ¿Vendemos un porcentaje de la empresa o metemos a otro socio? O porque ya obviamente estamos apalancados en bancos, pero claro, como te repito, el banco te va a aguantar hasta un límite, pero si tu negocio sigue creciendo, el banco te va a decir, ok, ya, pero no vamos a poder crecer al mismo ritmo, ¿no? Entonces, es un problema simpático, pero bueno, ahí vamos, yo creo que vamos saliendo adelante. Sigue creciendo el negocio, gracias a Dios, es un negocio noble. Y ahí estamos, ahí estamos. O sea, en este camino de audiovisual, marketing, caracoles, cuyes, comercial, al rubro del transporte, ¿no? Que de hecho, bueno, ya habías visto el rubro vehicular, pero creo que no tiene nada que ver con ver logística de transporte, que es todo un universo. Yo he trabajado con eso, porque he sido compradora y sé lo complicado que es, lo minucioso que hay que ser en el trabajo del día a día. Cuando has vivido todo este proceso en tu vida de crecimiento profesional, ¿dónde estaba o cómo estaba tu educación financiera? ¿Cuáles eran esas nociones financieras que te han acompañado? ¿Han habido aciertos, desaciertos? ¿Cómo ha sido tu experiencia manejando tu dinero en este camino? Mira, es interesante tu pregunta porque, a ver, te lo voy a responder de repente con algunas cosas que me han pasado en la vida, pero yo ya allá por el 2017, 2018, empecé a cambiar mucho el chip de mi forma de educarme. Perdóname que haga esta pregunta, pero me parece súper importante para poner en contexto a la audiencia. ¿Qué edad estamos hablando en esos años? 2017, yo debo haber tenido, bueno, yo ya voy a cumplir 48, o sea que yo, más de 40, ya había pasado los 40 años. Ya había pasado los 40 años, para no hacer matemáticas rápidas. Pero lo que te iba a comentar es, a ver, si bien es cierto, te comenté hace un rato, yo empecé en la industria de redes de mercadeo aprendiendo, algo que mucha gente no sabe, es que en la industria de las redes de mercadeo, una de las cosas que tienes que aprender es a desarrollarte. Sí. ¿Correcto? Porque muchas veces te venden el tema de que, bueno, te van a capacitar y todo, sí, pero te pueden capacitar todo el mundo, pero si tú no le pones la voluntad, no te educas, no lees, no revisas información, muchos hablamos de Kiyosaki, muchos hablamos de T. Harv Eker y otros gurús, Tony Robbins, pero si no los lees y si en el fondo no te educas, ¿no? Con interés. Y eso es algo que yo luego reflexioné, porque yo en realidad, habiendo conocido toda esta información desde el 2004, 2007 en adelante, que es donde realmente le empiezo a meter punche a otra compañía que desarrollé de redes, en la que gané dinero, pero por no tener inteligencia financiera, entraba la plata y salía la plata.
¿no? Y estabas es más, totalmente. En este círculo o sea, vicioso de mira, entra, sale. Era el típico mal ejemplo del que aprendemos, de lo que no se... O sea, como tienes, por ejemplo, como ves a todos estos deportistas que han ganado millones de dólares y que están hoy día empujando carritos de basura en la calle porque no tienen un cobre. Más o menos que así. O sea, era como ganaba buena plata. En ese momento yo me acuerdo, tenía al mes $2,000, $3,000 adicionales a mi sueldo porque encima trabajaba como country manager para otra compañía y viajaba por Perú, por Chile, por Bolivia. Entonces tenía la flexibilidad incluso de conocer gente por todos lados. Entonces tenían, digamos, 2 sueldos en ese momento, pero la plata entraba. Yo vivía solo, era soltero, vivía solo en un departamento y gastaba, farra. Qué loco, ¿no? Eso porque, claro, cumplía un principio importante de las finanzas personales que es diversificar los ingresos, ¿no? Tener 2 fuentes de ingresos está súper bien, pero faltaba la otra patita, que es que de esa diversificación nos quedemos con algo, ya sea para ahorrar o para invertir, o todo lo que ahorras invertirlo en distintas herramientas, ¿no? Entonces, si no trabajamos en equipo de estos pilares de la buena gestión financiera, es un poco como que da igual. Totalmente. O sea, se puede generar más dinero, pero ¿de qué te sirve? No, y es lo que te decía hace un ratito, o sea, uno no predicaba lo que hacía, ¿no? Me pasaba que nosotros hacíamos talleres de inteligencia financiera, ¿no? A la época de las redes, y era como que hablábamos del tema, del ahorro, ¿no? 10% para tal cosa, 10% para tal otra, 10% para tal otra, y nosotros era que entraba la plata y salía la plata, y entraba la plata y salía la plata, y era como... Entonces, por eso te decía, yo recién, más o menos que en el 2017, yo ya estaba casado, ya tenía 2 hijos, y ahí empieza un proceso de transformación personal. Okay. Yo, como te conté, en esa época trabajaba en DB Motor, una empresa automotriz acá en el Perú, y me tocó ser gerente de una sucursal que estaba en el Callao. Okay. Para los que no conocen Lima, yo vivo en Surco y de mi casa a la oficina, era en ese momento de tráfico, por lo menos 1 hora de tráfico a las 7 de la mañana. Y por estas cosas del destino, conversando en algún momento con mi esposa, me decía, sí, estoy conversando con un amigo, no sé qué, y me dice que pues, hablábamos del tráfico, ¿no? Y me dice, lo que hace él es empieza a escuchar podcast. Y yo en el 2017 como que no estaba muy familiarizado tampoco con el tema de podcast. Yo tampoco. Sí. Entonces dije, podcast, mira, interesante. Dije, qué bacán. Y le dije, bueno, no pierdo nada, ¿no? Entonces empecé a sintonizar podcast, que tenía el teléfono en el carro, y claro, tenía 1 hora de viaje, y era, voy a escuchar algo. En vez de escuchar música, voy a empezar a escuchar algo. Y me acuerdo que encontré este podcast, que ahora también tiene su canal en YouTube, pero es Libros para Emprendedores, ¿no? Hay este español que tiene este podcast que se llama Libros para Emprendedores, y antes de eso encontré otro español que habla sobre el poder del pensamiento positivo. Entonces empecé con esos podcasts y los escuchaba porque, claro, todos los días había un capítulo nuevo. Como ya tenían varios años, tenía un capítulo nuevo. Tenías 1 hora en el auto perfecta para aprovechar. Perfecto. Entonces me tiraba ese viaje y empecé a cambiar un poco mi programación. Entonces, todo esto te lo cuento porque me lleva después a empezar a cambiar mi forma de vivir. Ya me empezaba a levantar más temprano, a las 5 de la mañana, me salía a caminar temprano, luego a correr, y empecé a cambiar un poco el chip. Ya llegaba más temprano a la oficina, ya estaba a 7:20 en la oficina. Empezamos a hacer una serie de cambios. Luego, evidentemente, yo paso de trabajar de esta empresa, me voy a BID, y de BID salgo por temas personales, pero ahí me pasa... Y esta es una lección aprendida, y ahí creo que nace un poco todo el chip que cambió en mi vida, porque de alguna manera salgo de esta empresa, como te repito, temas personales con la empresa, y tenía una hipoteca, 2 hijos en el colegio, créditos, tarjeta de crédito reventada, etc, etc, etc. Todo lo que puedes predicar hoy día de lo que no se debe de hacer, yo lo tenía hecho. Entonces, tocó empezar a sacar el genio de la lámpara maravillosa y ver qué hacíamos. Claro. Entonces con mi esposa estábamos en el departamento, dije, bueno, veamos si lo alquilamos. Empezamos a vender una camioneta, luego vendimos otra camioneta, y por esas cosas del destino, en el 2020, 15 días antes de que empiece la pandemia, alquilo mi departamento y me regreso a vivir con mis suegros. Y gracias a Dios, la pareja que me alquila el departamento, una familia extranjera, expatriada, me dice, yo me había ido a la playa, nos instalamos ahí durante el primer año y medio, tenía un contrato de 2 años, y dije, por lo menos con esa hipoteca, o sea, con ese alquiler, me da para hacer una bolsa iba pagando la parte de la hipoteca, había tenido que refinanciar mis tarjetas, todo un tema. En ese sentido ahí el banco no se portó muy bien tampoco, pero bueno,
digo, lección aprendida. Cosas ¿no? a las que uno se enfrenta. Exactamente. En esa situación. Entonces, ya más o menos a mitad de pandemia decidimos vender el departamento porque le decía a mi esposa. Y es algo que muchas veces he compartido, incluso cuando yo empecé a hacer material, que es el que comparto en mis redes. Hay un video que yo tengo que se hizo súper viral, que tiene hoy día ya más de 3 o 4 millones de visualizaciones, que hablo sobre la hipoteca, pero yo hablo desde mi experiencia y un poco nace todo el material que hablo desde mi experiencia. A mí la hipoteca no me sirvió porque cometí el principal error, que es hipotecarse y uno vivir pagando la hipoteca, ¿no? Que no es lo mismo tener una hipoteca que te genera una renta, ¿no? Que son conceptos distintos. Exacto, uno es un pasivo y el otro es un activo. Totalmente. Entonces son esas lecciones de la vida que me fueron cambiando. Y ahí es como que arranco mi chip a este tema transformacional, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Y así nace el tema, ¿no? En el 2019 me meto a hacer esta certificación como coach, porque también sentía como que algo me faltaba, ¿no? Necesitaba como que esta puerta, que alguien me estaba tocando la puerta diciéndome, oye, entra acá porque esto te va a servir en la vida. Qué interesante cómo es el camino de la vida y con pequeños pasos uno va transformándose, sintiéndose mejor, tomando mejores decisiones. Me parece súper interesante que hayas vivido, inclusive siendo una persona muy emprendedora, muy activa, muy generadora de ingresos, que hayas vivido a tus 40 años más o menos este encontrón financiero que te permitió empezar a gestionar tu dinero de mejor manera y manera más sostenible, ¿no? Que es todo el estilo de vida que estás creando, porque estás creando un estilo de vida que va a permitir que tú como persona tengas salud por mucho más tiempo, que tengas mentalmente mucha más estabilidad, entonces estás creando un estilo de vida sostenible en el tiempo. ¿Cuál crees que serían esas 3 lecciones más importantes, así en resumen, como 3 tips que le podrías dejar a la audiencia en esta enseñanza de vida? El principal, y creo que es el que predicamos ahora siempre, nunca vivir por encima de tus posibilidades. Ese es el principal. Es algo que me costó dinero y me costó tiempo aprender, pero ese es el principal. ¿Dolores de cabeza? Dolores de cabeza. Y ahí, gracias a Dios, mi esposa, también para ella también fue un aprendizaje, ¿no? Porque también a veces, muchas veces es en complemento. El siguiente aprendizaje, evidentemente, es nuevamente diversificar las fuentes de ingreso. Eso es básico, ¿no? Y no solamente con 2 o 3, porque yo, como comento también, y un poco lo mismo que haces tú en el material que compartes, es hoy día la economía no alcanza con un solo ingreso. Y incluso en una economía familiar, tampoco con 2 ni con 3. Hoy día tiene uno que empezar a aprender a ver cómo diversificas ingresos, ¿no? No importa que sea poquito dinero, no importa que sean $50 al mes, $100, pero es tener ese flujo. Porque es muy probable que si tú tienes, no sé, 5, 10, 15 fuentes de ingreso, aunque sean pequeñas, una se te puede caer, 2 se te pueden caer, 3, pero que se te caigan todas a la vez es muy poco probable. Entonces, esa es otra lección aprendida. Y la tercera, que ya a mi edad, con 3 hijos ahora, puedo compartir, es que lo que uno aprende también tiene que ver la manera de enseñárselo a los hijos. Hablar con los hijos de dinero, así es, hablar con los hijos de dinero, y así es como nos hemos conocido por tu libro, que me encanta y lo leo con mis hijos, es enseñarles a mis hijos. A mí me encanta, hablar con mi hijo mayor, que ya tiene 10 años, es muy consciente, ¿ya? Y me preguntaba, ayer de hecho, en la noche antes de acostarse, me preguntaba, papi, ¿cómo se hace una empresa? O yo, ¿cómo puedo montar una empresa? Entonces, eso es algo que para mí no tiene precio, porque ya que mis hijos tengan esa... Me dan ganas de llorar. Que ya que mis hijos tengan esa mentalidad, para mí, yo digo, todo lo que he pasado en mi vida ya está pagado, ¿no? Porque, bueno, mi hija tiene 8 meses y el segundo tiene 6 años, no entiende mucho, pero ya que el mayor entienda que hay un negocio detrás que sostiene a la familia y que además, en el fondo, para cerrar un poco la idea, mi parte romántica en la vida era un poco, la meta que tenía era ser financieramente libre para disponer de mi tiempo para poder estar con mis hijos cuando necesite estar con mis hijos, ¿no? Que me diga mi hijo mayor, como te digo, juega básquet y me dice, papi, tengo un campeonato, ¿me puedes ir a ver? Estar ahí, ¿no? Que es algo que creo que también es importante predicarlo porque yo creo que parte de lo que nos complica mucho en la sociedad es eso, que estamos tan preocupados en generar un ingreso y disponemos de tantas horas del día para poder tener el ingreso
que al final descuidamos lo más importante, que es la familia, o tener el tiempo para hacer la familia. O mucha gente dice, oye, yo trabajo para tener plata, ¿para qué? Para tomar vacaciones con tus hijos. ¿Y en qué momento tomas vacaciones? Si no puedes salir de vacaciones porque estás chambeando. Claro. Entonces es un poco, yo con todo este aprendizaje que venía acumulado, de alguna manera digo, todo lo que me pasó, y si me preguntas qué cambiaría en mi vida, yo te diría hoy día, no cambiaría nada, porque probablemente no sería la persona que soy hoy día. Así que, así es. Así que eso es lo que puedo compartir. Me encanta eso. Hoy día, con todo tu conocimiento, con lo que has vivido, con lo que te están enseñando tus hijos, porque yo creo que en esa experiencia de conversación con ellos, leyendo el libro, no leyéndolo, con las ideas que se les ocurren, uno aprende muchísimo. ¿Cuáles son esas 3 claves que hoy, que ya aprendiste, aplicas en tu gestión financiera del día a día? A ver, de los aprendizajes que nos llevamos, uno es el tema de generar un presupuesto, tener un presupuesto ordenado, tratar de seguirlo, porque la verdad es que a veces es difícil, pero tratamos de tener, por lo menos, difícil, sí. Es difícil, pero tratar de tener esa base, sí, ¿no? Para no pasarnos de eso. Lo otro es la planificación, es decir, si vamos a hacer algún gasto que no estaba en el presupuesto y lo podemos planificar, ¿no? Un viaje. De hecho, trato de tener viajes planificados, pero si por ahí quiero hacer un viaje sorpresa o planificar algún gasto adicional, un regalo o algo, lo planificamos para poder ver de alguna manera cómo lo vamos a conseguir. Okay. Y el otro importante que creo que es algo que es importante compartir es el tema del dar. O sea, si bien es cierto, es interesante recibir el dinero, también es importante ver la manera de darlo. Y yo, algo que aplico, y mi esposa también está aprendiendo a hacer, de alguna manera, es porque creo que hay mucha gente que no entiende todavía que no necesariamente el tener las cosas a la mano es sinónimo de exterior de riqueza. O sea, la gente que se compra, he visto casos de gente que tiene su ropero lleno de cosas y tiene camisas con etiqueta, tiene los zapatos con etiqueta y no se la pone. Yo decidí, y mi esposa también hemos decidido hoy día, que es a lo filantrópico, es decir, vivir con lo básico. Exacto. O sea, con lo necesario, ¿no? O sea, yo de hecho hoy día he regalado zapatos, he regalado pantalones, he regalado camisas, he regalado sacos que ya no me pongo, que sé que además no me los voy a poner, y cuando tengo gente en la casa, por ejemplo, que sé que se la puedo regalar, que le va a sacar provecho, o gente, o sea, por ejemplo, esta computadora nadie la está usando, ¿sabes qué? La regalo, porque claro, alguien la necesita. Alguien necesita, ajá, efectivamente. Yo creo que eso es trascendental, porque además, yo creo que eso tiene mucho mérito, porque si bien es cierto, te puede ir muy bien en la vida financieramente, no es gratis, ¿no? O sea, alguien más tiene que recibir, o tú eres el medio para que alguien más reciba esa ayuda también, ¿no? Sí, y darles herramientas para que con eso generen, o sea, por ejemplo, regalarle una laptop a alguien es darle una herramienta de trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Qué más increíble que eso? Es maravilloso el arte de dar y también el arte de aprender a recibir, ¿no? Y ahí es donde se forma el círculo de la abundancia, cuando nosotros damos a otros, pero también recibimos para que esa persona sea capaz de abrir su círculo de la abundancia a través de darte a ti. Uh-huh. Así que importante hacer ambas cosas. Gracias, Diego, por tu tiempo. Me parece que cada vez que hago una entrevista es como una lección para mí, es como ir a una clase, literal, y te agradezco que hoy día hayas sido mi maestro, mi profesor, de verdad, muchas gracias. ¿Cuál sería el mensaje final que le dejarías a las personas que nos están viendo, que sienten que ya se les pasó el carro para mejorar su bienestar financiero, para mejorar cómo están gestionando su dinero? Mira, para empezar, encantadísimo de haberte acompañado hoy día, y el mensaje final para mí, y creo que además es una historia que he compartido también. Yo no te voy a decir que soy, digamos, el mejor ejemplo, porque yo he empezado a emprender muchas veces y sigo emprendiendo, y si me vuelvo a caer voy a seguir emprendiendo. Nunca es tarde. Y el mejor ejemplo que yo puedo compartirte hoy día, que yo puedo compartir con tu audiencia, es el ejemplo del coronel Sanders. Okay. ¿No? El coronel Sanders, por ejemplo, si mucha gente no lo conoce, es el que fundó el KFC y tiene una historia de vida bien dura. Y él fundó Kentucky pasados los 80 años. Entonces, el mensaje aquí es que si tienes una idea, persevera. O sea, sigue adelante con la idea. No te quedes dormido. No hay una edad ideal para emprender, para empezar. Y lo otro, para cerrar, es el emprendimiento va acompañado del desarrollo personal. Es básico. Sí. O sea, no solamente la parte financiera, que es algo que tú haces muy bien y que yo de alguna manera aporto desde mi experiencia personal, sobre todo, pero el desarrollo personal, el leer. O sea,
nosotros vivimos en un país hoy día, nosotros como sabes, en Perú, la media de lectura es de 1 libro por persona al año. Y eso es básico. O sea, yo no te voy a decir que hoy día soy el mejor ejemplo, pero yo he pasado en mi vida de no leer nada, nada, ni titulares de periódicos. Hoy día, tiempo ha pasado, me encanta leer y trato de leer por lo menos 1 libro por semana. Sí. Entonces, y eso es lo que me lleva también, va de la mano a hacer lo que hacemos, ¿no? A predicar lo que predicamos. Pero eso es básico, o sea, nunca perder las ganas. No hay edad, ninguna edad correcta para emprender. Y se lo dije a mi papá alguna vez porque se moría de miedo de emprender en el proyecto de salud mental que tenía. ¿Cuántos años tiene tu papá? Mi papá acaba de cumplir 73 años. Okay. Y esto ha sido ya tener 10 años, pasado los 60. Y le hablé del mismo ejemplo del coronel Sanders hace 10 años. Y como que él mismo se sorprendía, ¿no? Pero bueno, eso es. Y nada, cultivarse, desarrollarse y seguir creciendo personalmente, ¿no? Me parece maravilloso. Cuando uno emprende, se convierte en el activo más importante de su empresa. Entonces, trabajar en ti mismo es fundamental para que esta empresa o este proyecto o este sueño pueda seguir creciendo. Así que me encanta ese mensaje final que nos deja Diego. Y bueno, gracias a todos por su tiempo, por estar aquí escuchándonos y nos vemos en un siguiente episodio de este canal. ¡Chao! Disponemos de tantas horas del día para poder tener el ingreso que al final descuidamos lo más importante, que es la familia. O tener el tiempo para hacer la familia. O mucha gente dice, oye, yo trabajo para tener plata, ¿para qué? Para tomar vacaciones con tus hijos. ¿Y en qué momento tomas vacaciones? Si no puedes salir de vacaciones porque estás chambeando. Claro. Entonces es un poco, yo con todo este aprendizaje que venía acumulado, de alguna manera digo, todo lo que me pasó, y si me preguntas qué cambiaría en mi vida, yo te diría hoy día no cambiaría nada, porque probablemente no sería la persona que soy hoy día.